Antes que nada, muchas gracias, disculpe, a la doctora Roxana Martínez por este espacio. Y bueno, como ya lo mencionó, yo soy el doctor Ulises Bedoya, gerente médico en Shoei Pharma del área de gastroenterología. Y les voy a presentar a nuestro primer ponente del día de hoy, quien nos trae un tema bastante actualizado, ¿no?, sobre el tema de la mesalazina. Y recordar que, bueno, con todo este nuevo arsenal que tenemos de productos innovadores, productos biológicos, moléculas nuevas, pues recordar que pues, la mesalazina, ¿no?, aunque tiene ya muchos años en el mercado, sigue siendo punta de lanza del tratamiento de colitis ulcerosa principalmente. Entonces, por eso creemos que es necesario continuar con estos aprendizajes, ¿no?, más actuales. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Jorge Luis de León Rendón, quien es médico cirujano graduado de la Escuela de Medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con especialidad en cirugía general y coloproctología en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, y tiene una alta especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Sustenta una maestría en ciencias médicas con sede en el Instituto Nacional también de Ciencias Médicas y Nutrición en Salvador Subirán, y ha realizado también estancias formativas en el extranjero, como en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, España, y en el Hospital St. Mark's en Londres, Inglaterra. Actualmente es médico en el servicio de coloproctología del Hospital General de México y funge como coordinador y fundador de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del mismo hospital. Es el actual vicepresidente del Grupo Académico y de Investigación en Crohn y Colitis de México, el GAICOM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ulises, por la presentación. Muy buenas noches a todos. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí en Guadalajara y compartiendo un tema que probablemente, si escuchamos mesalazina, pues no suene como tan actual, porque quien no conoce mesalazina para poder tratar a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente la colitis ulcerosa crónica idiopática. Y lo que vengo a compartir con ustedes esta noche es las bondades de esta molécula que es mesalazina en la colitis ulcerosa crónica idiopática, y que ha sido una innovación terapéutica que se ha sostenido en el tiempo. Porque a pesar de tener terapias avanzadas para poder tratar la enfermedad inflamatoria intestinal, seguimos utilizando nosotros hoy en día la mesalazina para tratar a estos pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, como parte de la introducción, porque es importante hablar de colitis ulcerosa, sabemos que el conocimiento de la inmunogenética en la patogénesis de la enfermedad y en cómo esto impacta en el curso clínico de los pacientes con colitis ulcerosa, el conocer los factores ambientales que pueden impactar en estos aspectos de la enfermedad, nos ha llevado a conocer un poco más cómo se comporta la enfermedad a nivel mundial en Latinoamérica y en nuestro país. La incidencia y la prevalencia de la colitis ulcerosa crónica idiopática ha aumentado en los últimos 15 años de forma significativa. Hasta en un 75% son los reportes mundiales, y en Latinoamérica no pasa algo diferente. También tenemos un incremento de la enfermedad con algunas variables específicas. Por ejemplo, en el Caribe tenemos una mayor predominancia de enfermedad de Crohn, y en el resto de Latinoamérica el subtipo de enfermedad inflamatoria intestinal más prevalente es la colitis ulcerosa crónica idiopática. En nuestro país no sucede algo distinto.
el estudio más robusto epidemiológico que tenemos es EPIMEX, un estudio multicéntrico, el cual retrata muy bien cómo se comporta la enfermedad inflamatoria en el país, y vemos cómo también en los últimos 15 años la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad pues ha incrementado, siendo el subtipo más frecuente que tenemos comparado con la literatura internacional, la colitis ulcerosa crónica idiopática. ¿Y por qué es importante hablar de enfermedad inflamatoria intestinal? Pues porque es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura. Afortunadamente tenemos muy buenos fármacos que nos ayudan a mantener la remisión de nuestros pacientes, pero también tiene un impacto significativo en la carga en los sistemas de salud y tiene un impacto económico muy importante en pues, la productividad del país. Vean ustedes, si analizamos algunos datos de nuestro país, cómo la edad predominante para los pacientes con colitis ulcerosa pues son edades jóvenes, edades en las cuales pues, los pacientes son económicamente productivos, y esto pues impacta de forma significativa en la economía pues, del país. Si nosotros vamos a los costos hospitalarios, tanto los gastos directos e indirectos que ocasiona la enfermedad, tenemos un promedio de 306.847 pesos de costos directos por pacientes y de 23.931 pesos de gastos indirectos por paciente. Esto es tomando en consideración únicamente el tratamiento médico de estos pacientes. Si nos vamos a que este paciente requiere un tratamiento quirúrgico, vean ustedes que los costos incrementan hasta en un 50%. En el Hospital General realizamos en la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal un trabajo en el cual incluimos 118 pacientes para poder analizar cuál era el costo-beneficio de tratar médicamente como nos los indican las guías o los lineamientos de Treat to Target, ¿no? En pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y cuánto costaba tratar las complicaciones de estos pacientes. Y nos dimos cuenta que tratar médicamente a los pacientes, a 118 pacientes, prorrateado el gasto entre terapias avanzadas y terapias convencionales, le costaba al hospital 18 millones de pesos al año. Cuando comparamos el costo de los pacientes que habían requerido algún tratamiento quirúrgico, siendo precisos 24 pacientes que requirieron tratamiento quirúrgico, el costo de haber tratado a estos 24 pacientes quirúrgicamente era de 16 millones de pesos. Entonces, es costo efectivo tratar médicamente a los pacientes, tener un seguimiento, apegarnos a ellos, porque nos sale más caro tratar las complicaciones de la enfermedad inflamatoria. Cuando hablamos de colitis ulcerosa y también en la enfermedad de Crohn, y hablamos globalmente de enfermedad inflamatoria intestinal, hablamos de una enfermedad dinámica. La enfermedad inflamatoria no es una enfermedad estática, es una enfermedad dinámica. Y nosotros, a diferencia de lo que reportan estas cortes nórdicas, donde ellos indican que tienen un pico de exacerbación y después remisión la enfermedad, pues nosotros tenemos el clásico paciente como por definición es con remisiones y exacerbaciones, es decir, la mayor parte de los pacientes que nosotros vemos en la consulta tienen un curso clínico intermitente de la enfermedad. Y esto nos hace tener que perfilar y elegir el mejor tratamiento para cada paciente. Cuando nosotros estamos frente a un paciente con colitis ulcerosa, tenemos que definir la extensión de la enfermedad, tenemos que definir el grado de actividad de la enfermedad en ese momento y la severidad. No es lo mismo hablar de gravedad que de severidad de la enfermedad. Entonces, cuando combinamos todos estos aspectos de la enfermedad, podemos nosotros elegir un tratamiento efectivo para el paciente. Y aquí existen muchos algoritmos en los cuales yo puedo definir si voy a inducir a la remisión a un paciente o voy a darle una terapia de mantenimiento. Y
con esto puedo hablar de 5 aminosalicilatos. Cuando el paciente no responde, a utilizar probablemente un esteroide oral, ya sea tópico o sistémico, utilizar inmunomoduladores o terapia biológica en sus diferentes presentaciones, como puede ser un anti-TNF, una antiintegrina, una antiinterleucina o alguna pequeña molécula. Pero vean ustedes que los 5 aminosalicilatos están presentes tanto en los algoritmos para inducción a la remisión de la enfermedad como para el mantenimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, en específico de colitis ulcerosa. Y es preciso también mencionar que aunque tenemos terapias avanzadas, vamos a tener un cierto porcentaje de falla en estas terapias, ¿no? Como ven ustedes aquí, a pesar de tener todas estas terapias avanzadas, hasta un 60% de los pacientes que alcanzan la remisión clínica un año en la población con un fracaso a una terapia no biológica, y en su caso aquí tenemos un 40% de remisión clínica un año en la población que ya ha tenido fracaso a una terapia biológica. Pero bueno, hoy no vengo a hablarles de terapias avanzadas, vengo a hablarles de un viejo conocido y que no pasa de moda, que es la mesalazina, ¿no? Y con esto digo un viejo conocido porque la primera que utilizó un 5-aminosalicilato para tratar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal fue justamente Nana Sparks en Estocolmo, en el Instituto Karolinska, en 1938. Trataba pacientes con artritis reumatoide y aquellos que compartían enfermedad inflamatoria intestinal, ella veía que presentaban una mejoría en los pacientes que tomaban sulfasalacina. Desde allí comenzaron a utilizarse los 5-aminosalicilatos en la enfermedad inflamatoria, pero teníamos un problema: la toxicidad o los efectos adversos asociados a esta molécula que es la sulfapiridina. La sulfasalacina está compuesta por 2 moléculas: la mesalacina, que es la molécula activa y es la que va a disminuir la inflamación, y la sulfapiridina, que únicamente es el medio de transporte para que la mesalacina pueda llegar al sitio efectivo de la inflamación. Y los efectos adversos en este caso eran por la molécula que transporta el metabolito activo, que es la mesalacina. Desde ahí pues han surgido algunos cambios para poder tener diversos mecanismos de liberación de la mesalacina sin tener los efectos adversos de la sulfapiridina. Y ustedes conocen las diferentes formas de liberación que tenemos actualmente en diferentes presentaciones. Quizá la más antigua sea aquellas que están por compuestos azo, que son los 2 enlaces diazoicos que requieren de la acción de las enzimas azo-reductasas en el colon para cortar estos enlaces y que la mesalacina quede libre en el sitio donde necesitamos su efectividad, o bien aquellos que tienen una liberación controlada por pH, que están revestidos con Eudragit, con una cubierta que lo hace pH dependiente para poder liberar la mesalacina, los gránulos, o bien la tecnología MMX, que al final del día estas son formas de liberación de la mesalacina. Es importante precisar que independientemente de la forma de liberación que yo utilice en la mesalacina, la efectividad no cambia. La efectividad de la mesalacina es la misma. Lo único que cambia es el mecanismo de liberación de la misma. Pero lo que sí debo tomar en consideración es la concentración de mesalacina en el tejido colónico. ¿Por qué? Porque existe evidencia que existe una correlación inversamente proporcional entre la actividad de la enfermedad y las concentraciones de mesalacina en el colon. Es decir, cuando yo alcanzo una mayor concentración en el colon de mesalacina, la inflamación pues va a ser mucho menor, y esto impacta tanto en los desenlaces endoscópicos, histológicos, en los marcadores bioquímicos y también en los scores de actividad o medición de la actividad clínica de la enfermedad.
Y aquí es donde toma relevancia el poder tener diferentes presentaciones de mesalazina para poder llegar al sitio efectivo donde requiero yo la acción de esta molécula. Por eso es que es importante no solo contar con algunos compuestos que son por vía oral, sino también tener compuestos que sean tópicos para poder alcanzar mayores concentraciones de mesalazina en estos sitios. Y vean ustedes cómo existen, por ejemplo, algunos estudios donde nos informan de cómo se va distribuyendo la mesalazina a lo largo del colon dependiendo de ciertos mecanismos de liberación. Aquí tenemos evidencia de dos compuestos. Uno de ellos es alofal, que son estas imágenes que ustedes ven aquí, ¿no? Y vean que pues alcanza, o tenemos aquí la mesalazina en el sitio donde debe estar de forma convencional. Y vean ustedes aquí estas imágenes por gammagrafía que son de mesalazina con una tecnología MMX. Vean ustedes que los dos pues llegan al colon, no tiene realmente una diferencia, salvo que es importante precisar que los estudios que existen por gammagrafía de mesalazina MMX son hechos en pacientes sanos, ¿no? Que esto pues hay que considerarlo porque recordemos que el paciente con colitis ulcerosa tiene alteración en la motilidad intestinal y esto puede afectar también las concentraciones de mesalazina a nivel colónico. Pero vean que independientemente del tipo de liberación de la mesalazina, ¿no? No vamos a tener diferencias significativas en la concentración de 5-aminosalicilatos en el colon, es lo que decía. Es importante asegurarnos de que la vía o el mecanismo de liberación que nosotros utilicemos sea pues efectivo para alcanzar las concentraciones precisas en el paciente con colitis ulcerosa. Si hablamos de evidencia un poco más sólida, tenemos aquí evidencia de la plataforma Cochrane, que es una de las plataformas pues, más serias de revisiones sistemáticas, ¿no? Esta revisión es de la doctora Lowe de la Universidad de McMaster, y vean ustedes cómo también comparan los diferentes tipos de mesalazina con la revisión clínica y endoscópica a 12 meses, y en estos forest plot vean que no hay diferencias estadísticamente significativas. De forma muy rápida, ¿cómo actúa la mesalazina? Existen varias teorías, quizá la más conocida es esta, que llega la molécula al colon. Recordemos que la mesalazina tiene una acción hasta cierto punto pues tópica de recubrimiento, ¿no? Asemeja a ese protector solar que nosotros nos colocamos para protegernos de los rayos solares, pues es como proteger el colon de esta inflamación con esta molécula, y una vez que llega y se interna en los enterocitos, va a hacer una unidad heterodimérica uniéndose a los PPR gamas. Esto pues va a desencadenar, se va a unir al núcleo de este colonocito y lo que va a hacer es modular una expresión génica que tiene que ver con el poder bloquear algunos sitios proinflamatorios, principalmente la vía NF-kappa beta, que es la principal productora de citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta, interleucina 6, y disminuye también, inhibiendo COX-2, disminuyendo las prostaglandinas y ciclooxigenasas. Hablar de mesalazina no es hablar de un tratamiento pues viejo, sino que se ha ido adecuando en el tiempo. Ustedes tienen aquí en esta diapositiva algunos esquemas del Treat to Target, que es tratar a la enfermedad por objetivos, y vean ustedes que cuando consideramos remisión clínica y cicatrización mucosa, pues mesalazina cumple con estos targets para poder llevar al paciente
a una remisión de la enfermedad. Por tanto, sigue siendo la piedra angular en el tratamiento de los pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática. Tenemos que utilizar esquemas de tratamiento que nos garanticen, ¿no? que vamos a tener una mayor concentración de mesalazina en el sitio donde requerimos inhibir la inflamación de nuestros pacientes. Esto es en pacientes que tienen una extensión más allá del recto, siempre debemos utilizar terapia oral, ¿no? En pacientes que tienen una enfermedad limitada al recto, pues usamos terapia tópica, principalmente supositorios cuando la inflamación es hasta 15 centímetros. Cuando tenemos una colitis izquierda o una inflamación más allá de 15 centímetros, tenemos que preferir los enemas que nos abarcan hasta los 60 centímetros a partir del margen anal, y esto nos va a garantizar que tengamos una concentración adecuada de esta molécula en el sitio donde requerimos el mecanismo de acción. Y esto no lo digo yo, voy a compartir evidencia de estas 3 guías clínicas: la guía de ECO, ¿no? Las guías británicas de gastroenterología y el consenso mexicano para el diagnóstico y tratamiento de la colitis ulcerosa. Si nosotros revisamos a la par estas 3 guías, pues todos coinciden en estas directrices terapéuticas para la colitis ulcerosa, como son el uso de 5 aminosalicilatos en supositorios a razón de 1 gramo al día para tratamiento de primera línea en proctitis leve a moderada. Cuando vemos una CUSI leve a moderada más allá del recto, tenemos que utilizar terapia oral. Las bondades de utilizar terapia combinada para inducción a la remisión en estos pacientes es importante, y ahorita vamos a hablar de ello, ¿no? Y las dosis aquí pueden oscilar entre 3 a 4.5 miligramos cuando vamos a inducir la remisión, y cuando vamos a tener un tratamiento de mantenimiento requerimos dosis de al menos 2 gramos al día. Una dosis menor de 2 gramos al día no es una dosis terapéuticamente efectiva, realmente es como si no estuviéramos haciendo nada por nuestro paciente, y además lo que podemos hacer es privarlo de un beneficio que tiene la mesalazina tópica como tal, que es la quimioprofilaxis para el cáncer colorectal en pacientes con CUSI. Vean ustedes este metaanálisis de Oncotarget publicado en el 2017, cómo la evidencia se pronuncia a favor del uso de mesalazina como un tratamiento quimioprofiláctico en pacientes con CUSI. Para discutir un poco las dosis de mesalazina, porque muchas veces se nos confunde un poquito por el número de tomas y que si alcanzamos una respuesta efectiva o no. Vean ustedes cómo no existen diferencias entre el número de tomas en el día y la remisión endoscópica o las recaídas en los pacientes con colitis ulcerosa. Esto lo podemos ver tanto en estas curvas de Kaplan y Meyer como en los gráficos, donde es evidente que no existen diferencias estadísticamente significativas. Cabe una pregunta importante, viene pues el nuevo miembro de la familia Salofalc, que es mesalazina de 1 gramo, y podríamos decir, ¿y si 2 tabletas o una es una? ¿Qué pasa en los pacientes que todos hemos tenido, que estamos con mesalazina oral y de repente no responden? Podemos rescatarlos, sobre todo cuando tienen una extensión más allá del recto, con una terapia combinada, es decir, utilizar mesalazina oral y mesalazina tópica. Los estudios han demostrado que a las 8 semanas de tratamiento el 60% de los pacientes pueden tener una respuesta a esta terapia combinada. Y bueno, estas directrices son de ECO, donde la terapia combinada la colocan con esta recomendación. Y no solo ECO, sino también los diversos estudios que existen de terapia combinada. Vean ustedes cómo colocan a la cabeza la terapia combinada si la comparamos con las dosis de terapia oral, incluso de budesonida MMX. Si nosotros vemos o comparamos la mesalazina oral solita contra la mesalazina tópica solita,
y la terapia combinada, pues vean ustedes que la reducción de los síntomas es estadísticamente significativa cuando utilizamos terapia combinada. Esta gráfica realmente retrata lo mismo que la gráfica anterior. Y si nos vamos a metaanálisis en red para evaluar la inducción y el mantenimiento de la remisión de estos pacientes, vean ustedes cómo la terapia combinada se coloca a la cabeza comparada con algunas otras dosis de mesalazina oral e incluso de la budesonida MMX. Esto era para inducción, para mantenimiento pasa exactamente lo mismo. La terapia combinada va a la cabeza en los metaanálisis en red comparada con las mesalacinas orales. Con esto pues me permito concluir de forma inicial que el tratamiento con mesalacina es muy eficaz y puede inducir criterios de valoración avanzados, es decir, curación de la mucosa, y ya comienza a tocarse la remisión histológica. La mesalacina a dosis altas y la combinación de formulaciones es más eficaz para inducir a la remisión en los pacientes que no responden a solo mesalacina oral, y la dosificación una vez al día muestra una tendencia a que el paciente pueda mejorar el cumplimiento, y el tratamiento consecuente con mesalacina, al igual que las terapias avanzadas, pues puede también disminuir la progresión de la enfermedad e inhibir la intensificación del tratamiento de estos pacientes. Rápidamente voy a hablar qué pasa en los pacientes con colitis distal, y esto es importante precisar que tenemos dos presentaciones que debemos usar en pacientes que tienen proctitis o bien colitis izquierdas combinadas con la terapia oral, y me refiero a enemas y supositorios de mesalacina. Vean ustedes cómo en los diferentes metaanálisis los enemas convencionales de corticosteroides tienen una efectividad menor que cuando los comparamos con la terapia tópica de 5-aminosalicilatos. Nosotros no tenemos en México esteroides tópicos, ¿no? Realmente, por evidencia, pues no necesitaríamos esteroides tópicos, porque la evidencia refleja que es mejor los 5-aminosalicilatos tópicos que los esteroides tópicos como tal. Voy a pasar rápidamente estos forest plot que nos muestran la eficacia de la mesalacina tópica para inducción a la remisión. Cuando vemos la remisión endoscópica, se pronuncia también la evidencia a favor del uso de mesalacina tópica. Cuando vemos mantenimiento de la remisión clínica, inducción de la respuesta clínica, vemos pues toda esta evidencia a favor del uso de los 5-aminosalicilatos de forma tópica. Y finalmente quiero precisar dos situaciones especiales en los pacientes con CUSI. El primero es cuántos de nosotros no hemos tenido pacientes con terapias avanzadas, una anti-TNF, una anti-integrina, una anti-interleucina, y el paciente, a pesar de tener este tratamiento, continúa con pujo, con tenesmo, con sangrado escaso intermitente. Y si nosotros tenemos a este paciente con estos síntomas, a pesar de tener una terapia avanzada, no estamos cumpliendo con el objetivo inicial del Treat to Target, que es tener una respuesta clínica. Y es aquí cuando la terapia tópica puede tomar una importancia, una relevancia importante para poder tratar estos síntomas, como son el sangrado o el tenesmo, aunque el paciente tenga ya instaurada una terapia avanzada. En CUSI grave, lo sé que por guías nos dicen que cuando hospitalizamos a un paciente con CUSI grave, iniciamos esteroides por vía endovenosa, y realmente la evidencia no respalda el uso de 5-aminosalicilatos en los pacientes que están hospitalizados por una recaída grave. Sin embargo, traigo a colación este ensayo clínico publicado en Clinical Gastroenterology en 2022, donde es el estudio Combo-Mesa, donde ellos evalúan el uso de mesalacina unada a los esteroides endovenosos, y hacen dos grupos: aquellos que solo reciben esteroides endovenosos y aquellos que reciben esteroides endovenosos más mesalacina. Y ven que los desenlaces en hospitalización, en necesidad de tratamiento quirúrgico,
no hay diferencias estadísticamente significativas, pero sí al momento que el paciente es dado de alta, el paciente que no recibió 5 aminosalicilatos en la hospitalización requiere con mayor prontitud la instauración de una terapia biológica. Y bueno, nosotros como cirujanos de colon y recto nos enfrentamos a dos situaciones especiales. Es muy importante precisar que nosotros no curamos la enfermedad. La enfermedad inflamatoria, ni el Crohn ni la colitis ulcerosa se cura quirúrgicamente, ¿no? Es una enfermedad que se debe tratar, a pesar de que nosotros intervengamos como cirujanos en esa pirámide de tratamiento para resolver algunas situaciones especiales que presentan estos pacientes. Pero bueno, en el caso de colitis ulcerosa, tenemos al paciente que realizamos una proctocolectomía total, realizamos un reservorio en J, ¿no? Y resulta que estos pacientes con reservoritis, este paciente puede desarrollar reservoritis, hasta el 60% de los pacientes a 2 años de seguimiento pueden desarrollar esta condición clínica. Y otra con la que nos enfrentamos mucho es con la cufitis. Cuando nosotros quitamos el recto en los pacientes, no quitamos el recto completamente, debemos dejar un muñón entre 1 a 2 centímetros de recto, que es donde nosotros vamos a hacer o a engrapar el reservorio con el recto. Pues ese remanente de 2 centímetros puede inflamarse y puede dar síntomas clínicos como el paciente comúnmente los experimenta en la CUSI, ¿no? Sangrado, pujo, tenesmo, y es aquí también donde la terapia tópica con mesalazina ha demostrado tener eficacia para poder disminuir estos síntomas clínicos. Un poco más la evidencia a favor de la cufitis que de la reservoritis, que el tratamiento pues es un tanto distinto, pero puede utilizarse como una terapia coadyuvante a los antimicrobianos que generalmente prescribimos en los pacientes con reservoritis. Con esto me permito concluir que la proctitis como una enfermedad emergente puede tratarse con mesalazina tópica u oral. La mesalazina es eficaz tanto para la inducción como para el mantenimiento de la enfermedad distal, y los pacientes con algunas condiciones postquirúrgicas también han demostrado tener una adecuada respuesta con terapia tópica con 5 aminosalicilatos. Con esto concluyo mi participación y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor. Pues ahora vamos a pasar con nuestra siguiente ponencia. Me permito presentarles al doctor Arturo Mayoral Zavala, quien es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cuenta con especialidad en gastroenterología por la Unidad de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tiene un posgrado en enfermedad inflamatoria intestinal por parte del Centro de Enfermedades Inflamatorias Mediadas por la Inmunidad del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón por Servicios de Salud de la Comunidad de Madrid, España. Es médico adscrito al Departamento de Gastroenterología de la Unidad Médica de Alta Especialidad Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es titular de la Clínica de Intestino y Enfermedad Inflamatoria Intestinal del mismo hospital. Es expresidente y miembro fundador del Grupo Académico y de Investigación de Crohn y Colitis Ulcerosa de México, el GAICUM, y es miembro de la Pan American Crohn's Alliance Organization, PALCO. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a Shobe por la invitación. Gracias. Y bueno, vamos a hablar, el tema del que vamos a desarrollar es algunos mitos y realidades acerca del manejo y los desenlaces, los resultados que vamos a tener cuando manejamos a nuestros pacientes con colitis ulcerosa. Y ven ustedes, algunos mitos de los que podemos tener es: todos los pacientes con colitis ulcerosa responden a los compuestos 5-aminosalicílico. Vamos a ver más adelante, la evidencia que tenemos es que no es así.
La colitis ulcerosa versus la enfermedad de Crohn es menos agresiva o menos complicada. En general podríamos tener esa idea, y vamos a ver que también los desenlaces en relación a colitis ulcerosa que no está debidamente controlada pueden ser catastróficos o aún más catastróficos que la enfermedad de Crohn. Y los compuestos 5-aminosalicílicos deben de manejarse en monoterapia. Ya hemos visto con la evidencia robusta que nos presentó el doctor De León que la evidencia soporta y sostiene que los mejores desenlaces los vamos a tener con terapia combinada, más allá de una afección, más allá del recto, de tal manera que vamos a desmitificar esta evidencia. De manera inicial debemos de considerar que la enfermedad de la colitis ulcerosa, al igual que la otra variante, la enfermedad de Crohn, que engloban el grupo de la enfermedad inflamatoria intestinal, son enfermedades crónicas. Ya nos decía el doctor De León, no las vamos a curar, pero sí las debemos de pretender tener un adecuado control de la enfermedad, ¿sí? Es incurable, es imprevisible. Podemos tener dos escenarios de pacientes: en aquel paciente que parece tener pocos factores de mal pronóstico, un mejor desenlace y aparentemente tendrían un buen control de la enfermedad con tratamiento convencional, y vemos que ese paciente tiene una serie de complicaciones o rápidamente hay un avance de la enfermedad. Y por el contrario, podríamos tener de inicio un paciente con una actividad de grave, de moderada a grave, factores de mal pronóstico, la presencia de comorbilidades, y resulta que este paciente lo controlamos en un esquema de inducción a la remisión con esteroides. Posteriormente adicionamos 5-aminosalicílico y el paciente responde y entra en remisión. De tal manera que se torna imprevisible cómo puede responder y cómo puede complicarse la enfermedad. Debemos de tener objetivos generales de tratamiento, y el control debe de ser mediante el tratamiento médico más eficaz, y esto es siempre individualizar el mismo. Para esto debemos, en el pasado solo nos conformábamos con el control clínico de la enfermedad, con la ausencia de síntomas, y ahora sabemos que debemos de perseguir no solo el adecuado control de la enfermedad ante la ausencia de síntomas, sino tener evidencia de que ese paciente no tiene actividad endoscópica, y no es uno de los objetivos formales de STRIDE, pero también debemos de, si es posible tener la remisión histológica, sería deseable. Debemos anticipar eventualidades, esto en función de lo que les mencionaba yo, que la enfermedad se puede tornar imprevisible. Y esta parte probablemente la deba yo de modificar, evitar errores, no necesariamente, sino tratar de tener la mayor información y la mayor evidencia posible para tratar de tomar las mejores decisiones paciente por paciente. Vean ustedes cuál es la historia natural de la colitis ulcerosa, y ya nos mostraba esta gráfica el doctor De León. Sin embargo, yo la voy a desglosar un poquito más. Vean ustedes, ese es el estudio Ipsen, el seguimiento a 10 años a partir de que se establece el diagnóstico, y vean ustedes cuál es el comportamiento de la enfermedad. El 50% de nuestros pacientes entran en remisión clínica. Es ese grupo de pacientes que con actividad leve moderada van a responder a los compuestos 5-aminosalicílico y los van a sostener en el tiempo. En este momento, cuando se hizo esta evaluación, no se contaba con los objetivos STRIDE, en el que debemos de perseguir la remisión endoscópica y la remisión histológica. Es muy probable que un porcentaje de este grupo de pacientes que estaban en remisión clínica no hubieran logrado la remisión endoscópica, que ahora debemos de perseguir. Pero vean ustedes cuál es el comportamiento del resto de los pacientes. El 40% tiene actividad intermitente. Son aquellos pacientes que tienen actividad, entran en remisión, pero más adelante vuelven a caer nuevamente en actividad, ¿sí? Y estos pacientes son, claramente lo podemos ver, que son aquellos refractarios a los compuestos 5-aminosalicílico. Y de ahí la importancia de saber identificar de manera adecuada y de manera temprana cuáles son los pacientes que van a responder clínicamente, que logramos la remisión endoscópica, y entonces a ese paciente le damos mantenimiento de la remisión con compuestos 5-aminosalicílico. Si nuestro paciente no responde, no entra en remisión clínica o tiene recaídas tempranas posterior al uso de los 5-aminosalicílico, ese paciente es un paciente refractario a esteroide, a 5-aminosalicílico, y tendremos que considerar otras estrategias de tratamiento. Y aquellos pacientes que tienen una actividad continua de la enfermedad y que probablemente van a tener un desenlace de necesidad de manejo quirúrgico.
veíamos que podemos tener la percepción de que la colitis ulcerosa es menos agresiva o menos catastrófica que la enfermedad de Crohn. Todos ustedes conocen esta gráfica en la que, asociado a la actividad inflamatoria importante y en el tiempo, y sostenida en el tiempo, hay daño estructural en la enfermedad de Crohn. Y cuando disminuimos la alta carga inflamatoria, disminuye el daño a nivel intestinal en la enfermedad de Crohn. Pero ¿qué sucede? La colitis ulcerosa también progresa. Esa actividad continua persistente, esa actividad inflamatoria condiciona alteraciones de dismotilidad, fibrosis. ¿Y cómo sabemos que la enfermedad va a progresar? Cuando tenemos una progresión de distal a proximal, cuando hay la presencia de estenosis, pseudopólipos o dismotilidad. Si el paciente presentó o tuvo necesidad de colectomía por una complicación como hemorragia masiva o perforación o algún foco de displasia, pues esto nos habla del avance de la enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento de la colitis ulcerosa? De manera inicial, inducir y mantener la remisión clínica y la remisión endoscópica. Reducir la incidencia de complicaciones cuando obtenemos esto, y de manera secundaria mejoramos la calidad de vida, que no es poca cosa. La alta carga que condiciona la enfermedad y el ausentismo escolar y laboral y los costos directos e indirectos cuando la enfermedad está activa son significativos, y ya veíamos datos objetivos hacia ello. Mejoramos entonces la calidad de vida y evitamos la discapacidad y el ausentismo laboral. ¿Cuáles son las diferentes estrategias de tratamiento que podemos implementar? Pues partimos en función de que estratificamos el grado de actividad de la enfermedad. Todos ustedes conocen, tenemos 4 escenarios en el que el paciente puede estar en remisión o tener algún grado de actividad leve, moderada o grave, y en función de la estratificación que hagamos del grado de actividad es la estrategia de tratamiento que nos planteamos. Debemos de conocer la extensión de la enfermedad de acuerdo a la clasificación de Montreal, en la que si tenemos afección solo del recto tenemos una proctitis, es una extensión E1 de Montreal. Toda afección más allá del recto y que llegue hasta el ángulo esplénico del colon es una E2 de Montreal o una colitis izquierda, y toda afección que vaya más allá del ángulo esplénico del recto que afecte el colon transverso o una pancolitis es una E3 de Montreal, y en función de eso planeamos la estrategia de tratamiento. Debemos de tomar en cuenta la presencia de comorbilidades. Comorbilidades como pueden ser la presencia de manifestaciones extraintestinales, que nos habla de un fenotipo mucho más agresivo de la enfermedad. Y recordemos que entre más manifestaciones extraintestinales tiene nuestro paciente, tiene un peor pronóstico. Pero no solo ello, no solo identificar las manifestaciones extraintestinales, sino también la presencia de comorbilidades o contraindicaciones para implementar las estrategias de tratamiento. Y algo muy importante es conocer cómo le ha ido a nuestro paciente en el pasado con las diferentes estrategias de tratamiento que ha recibido, para de acuerdo a ello tomar decisiones en el futuro. Y bueno, lo que nos trae en este momento a este foro es que sabemos, y ya se mostró evidencia suficiente y contundente, de que los compuestos 5-aminosalicílico son la base del tratamiento para el manejo de la colitis ulcerosa en actividad de leve a moderada. No tenemos un escenario significativo para aquellos pacientes que tienen actividad moderada grave o actividad grave. Sin embargo, el doctor De León nos mostró estos datos en el que puede haber un beneficio adicional de implementar un plan de tratamiento con mesalazina en aquel paciente que tiene actividad moderada grave, que está recibiendo esteroides intravenosos. Sí, y ahí está la evidencia, pero creo yo que puede tratarse de un subgrupo de pacientes en el que, si bien es cierto que le confiere un factor de mal pronóstico el haber debutado con un cuadro de actividad moderada grave, eso no necesariamente representa que el paciente es un no respondedor a 5-aminosalicílico. Sabemos que a mayor actividad de la enfermedad y mayor extensión de la enfermedad, las tasas de respuesta son mucho menores y ese paciente es altamente probable que requiera terapia biológica, pero eso no va a suceder en todos los pacientes. Y entonces, estando en este escenario que nos presenta el doctor De León, me pareció una información muy interesante, porque hasta este momento todos tendríamos en nuestro ideario que aquellos pacientes que tienen actividad moderada o grave no son candidatos, o por lo menos no en ese momento, a recibir manejo con compuestos 5-aminosalicílico. Y entonces mi razonamiento pudiera ser que, como una estrategia adyuvante asociado al grado de actividad moderada grave y que respondieron a los esteroides,
mejora el patrón y la carga inflamatoria con los compuestos 5-aminosalicílico, y probablemente un grupo de esos pacientes son respondedores a 5-aminosalicílico. Y bueno, esto es parte de lo que ya había mencionado. Debemos de conocer para establecer nuestras pautas de tratamiento el grado de extensión de la enfermedad. E1, proctitis; E2, toda afección más allá del recto, sigmoides o ángulo esplénico; y pancolitis o E3. Y de acuerdo a la carga inflamatoria y al grado de actividad de la enfermedad también nos planteamos las estrategias de tratamiento. De manera inicial, aquellos pacientes que tienen actividad localizada solo en el recto tienen indicación de inducción y mantenimiento de la reacción con mesalazina de manera tópica, más allá de un gramo, ¿sí?, de 4 a 8 semanas, y posteriormente se evalúa para dejar un esquema de mantenimiento de la remisión. Pero si el paciente tiene una afección izquierda o una pancolitis o una colitis extensa, de entrada ese paciente ya es candidato a recibir tratamiento combinado oral en dosis de inducción por arriba de 3 gramos, el oral más el tratamiento tópico por arriba de 1 gramo en forma de supositorio y en forma de enzimas. De acuerdo a la declaración ECO, vean ustedes, vamos a revisar 3 declaraciones. La declaración ECO, la del Consenso Mexicano para el Manejo de la Colitis Ulcerosa, en la que básicamente se establece que los compuestos aminosalicílicos son la primera estrategia de tratamiento para aquellos pacientes que tienen actividad de leve a moderada, que la dosis recomendada para inducción a la remisión es por arriba de 3 gramos y puede ser de 3 a 4.5 gramos, ¿sí?, y que en aquellos pacientes que respondieron, que entraron en remisión, debemos de dejar una dosis de mantenimiento de por lo menos 2 gramos. Dosis inferiores de 2 gramos nos dan un rendimiento terapéutico subóptimo y ese paciente es muy probable que recaiga. Y no olvidar la recomendación de que el tratamiento combinado en aquellas pacientes que tienen una extensión E2 o E3 de Montreal. Básicamente también el Consenso Mexicano para el Diagnóstico y Manejo de la Colitis Ulcerosa establece básicamente los mismos postulados. Los compuestos 5-aminosalicílico tienen indicación de inducción y mantenimiento de la remisión, actividad de leve a moderada, las dosis de inducción por arriba de 3 gramos, de 3 a 4 gramos, y las dosis de mantenimiento por lo menos 2 gramos, y la superioridad de la terapia combinada en aquellos pacientes con una afección más allá de E1 de Montreal. Entonces ya vimos 2 de las recomendaciones de los colegios internacionales y de nuestras guías nacionales, y bien, solo para puntualizar en esta revista que se publicó en el 2022, es básicamente reforzar esto que acabamos de mencionar: la evidencia que se tiene como manejo de primera línea en actividad de leve a moderada, en proctitis, tratamiento tópico; colitis izquierda, tratamiento tópico más tratamiento oral con mesalazina; y colitis extensa, tratamiento tópico más mesalazina oral con las dosis que ya acabamos de mencionar. Si nuestro paciente no responde o recae, entonces ya entra en el escenario de refractario y se consideran opciones de segunda o de tercera línea, que no es el objetivo de la plática en este momento. Pero sí, ahorita vamos a reforzar un poco más adelante la evidencia de que si no logramos la respuesta clínica y posteriormente la remisión clínica en un lapso de 8 semanas, tendremos que cambiar la estrategia de tratamiento, y ese paciente entonces lo catalogamos como un refractario a 5-aminosalicílico. Y básicamente en esta revista nos dice cómo podemos implementar estas estrategias que les acabo de mencionar ante un paciente que tiene actividad de leve a moderada, colitis ulcerosa, en el esquema de inducción a la remisión, dosis baja de 5-aminosalicílico, dosis baja pero por lo menos 3 gramos. Y de acuerdo a la respuesta, si el paciente entra en remisión, mantengo esa dosis y posteriormente dejo la dosis de mantenimiento por lo menos 2 gramos. Si inicié con una dosis de por lo menos 3 gramos y el paciente tuvo una respuesta parcial o recayó, entonces doy la dosis optimizada de 4 o de 4.5 gramos al día. Si mi paciente entra en remisión, ya luego me voy a la terapia de mantenimiento con por lo menos 2 gramos al día.
Y en aquellos pacientes que no responden al esquema de inducción a la remisión, entonces tengo que considerar progresar el tratamiento con esteroides o terapia biológica si es que fuera el caso. Y en el mantenimiento de la remisión, si nuestro paciente continúa en remisión clínica, debemos de objetivar mediante evaluación bioquímica con normalización de la calprotectina fecal mantener la dosis de mantenimiento. Pero si el paciente recae, entonces tengo que hacer modificaciones en el esquema de tratamiento. Les mencionaba yo, anteriormente solo perseguíamos el control clínico, ahora debemos de tener ausencia de síntomas, evidencia de cicatrización de la mucosa y restauración de la calidad de vida. De acuerdo a la recomendación STRIDE, ¿cuál es la estrategia de tratamiento de acuerdo a STRIDE 2? Estratificamos a nuestro paciente de alto o de bajo riesgo, nos planteamos un objetivo de tratamiento, establecemos la terapia y hacemos evaluaciones objetivas en plazos determinados de tiempo. Y de 1 a 3 meses debemos de obtener la respuesta y la remisión clínica, de 3 a 6 meses la normalización de los marcadores séricos de inflamación con disminución de la proteína C reactiva por debajo de 5 y la determinación de una calprotectina fecal por debajo de 250. Y de 9 a 12 meses debemos de hacer objetivo la cicatrización endoscópica. Si no logré en los plazos que yo tengo establecidos el objetivo de acuerdo a la estrategia de tratamiento, me tengo que regresar, reestratificar a mi paciente, cambiar el objetivo de tratamiento y cambiar la pauta de tratamiento y hacer un seguimiento estrecho. Si yo logré que el paciente entre en remisión y tengo evidencia de que tiene remisión endoscópica, mantengo la terapia con la finalidad de disminuir el daño estructural. De tal manera que cómo vamos a monitorizar a nuestros pacientes, primero mediante el examen clínico, pero no solo nos vamos a acotar al examen clínico, debemos de perseguir que los marcadores de inflamación séricos, como es la proteína C reactiva, se negativice o tenga valores menores de 5, y los marcadores de inflamación, en este caso la calprotectina fecal, por debajo de 250. Debemos de determinar de manera objetiva que a nivel de una ileocolonoscopia no tengamos actividad endoscópica, y en algunos estudios, en algunos pacientes puntuales podrán seguir mediante estudios de imagen, como puede ser una enteroresonancia o una enterotomografía. No me voy a detener en este sentido, solo resaltar la importancia de el mecanismo farmacológico de los compuestos 5-aminosalicílico como un antiinflamatorio al bloquear diferentes vías de señalización, y muy importante el efecto tópico y la dosis dependiente. Entre mayor dosis ofrezcamos a nuestros pacientes y el efecto es tópico, vamos a tener una mejor respuesta como antiinflamatorio. Es una dosis dependiente. Y entonces aquí vemos y resaltamos que si llegamos a la dosis adecuada de compuestos 5-aminosalicílico a nivel del colon, entonces modificamos la inflamación, alteramos o modificamos la proliferación celular, la apoptosis y las funciones metabólicas propias del colonocito. Vean ustedes, esta es la recomendación de los tiempos que debo de establecer para hacer una evaluación y modificar mi conducta terapéutica si es que mi paciente no logre los objetivos de STRIDE. Debo de perseguir la respuesta clínica hasta en semana 4 con los 5-aminosalicílico, la remisión clínica en semana 8, la normalización de la proteína C reactiva también en semana 8 y disminución de la calprotectina fecal idealmente por debajo de 250 en la semana 10, con cicatrización mucosa en semana 13. Si yo no obtuve en cada uno de esos parámetros de cortes de tiempo el resultado que yo espero, debo de modificar la conducta terapéutica. Y esto está establecido no solo para los compuestos 5-aminosalicílico, sino para diferentes compuestos dentro de la terapia convencional y dentro de la terapia biológica. Esto es, nos debemos de dirigir, el manejo es de manera dinámica, de manera estrecha, y si no logro el control adecuado de la enfermedad, debo de plantearme un cambio de tratamiento. Básicamente, entonces, aquí para resaltar la indicación de compuestos, la combinación de terapia tópica y terapia oral
colitis ulcerosa con actividad de leve a moderada, con una extensión más allá E2 de Montreal, y el beneficio de adicionar el supositorio de 1 gramo o por arriba de 1 gramo en aquellos pacientes que tienen proctitis con actividad de leve a moderada. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestros pacientes ya entramos en ese escenario de no respondedores a los 5 aminos salicílicos? Bueno, entonces es un refractario a 5 aminos salicílico y me debo de plantear adicionar un esteroide. Y puede ser un esteroide de baja biodisponibilidad, como es la budesonida, o puede ser un esteroide sistémico. Cualquiera de los dos tienen indicación de inducción y mantenimiento de la reducción en aquellos pacientes que son refractarios a los compuestos 5 aminos salicílico. Y es totalmente válido tomar la conducta de primero ofrecerle al paciente un esteroide de baja biodisponibilidad, pero si el paciente no responde en el lapso de 8 semanas, que es el tiempo establecido en el que voy a ofrecer 9 miligramos MMX de budesonida al día por espacio de 8 semanas, si el paciente no responde, entonces puedo considerar adicionar esteroides sistémicos, dosis de prednisona de 1 miligramo por kilo de peso o una dosis ponderada de 40 a 60 miligramos por día con un esquema decreciente, y evaluar tan tempranamente como 2 semanas para hacer ajustes en el tratamiento. Pero, ¿qué es lo que sucede si yo de primera intención le ofrecí a mi paciente, haciendo un refractario de 5 aminos salicílicos, le di esteroides sistémicos y no respondió? Entonces, no debo de considerar como opción o como alternativa ahora ofrecerle la budesonida MMX. Sí podemos hacer entonces, ofrecerle al paciente esteroides de baja biodisponibilidad como segunda línea, y si no responde, entonces lo progreso a esteroide sistémico. Lo que no está recomendado es que si el paciente, como una estrategia de segunda línea, recibió esteroides, no hay mayor beneficio de adicionarle o de hacer la conversión a budesonida MMX. Y en aquellos pacientes que persisten con la actividad a pesar de los 5 aminos salicílico, que requirieron de esteroides y que entraron en remisión, debo de considerar la introducción temprana de un inmunomodulador. En este caso sería la azatioprina, con la finalidad en aquellos pacientes que son córtico-dependientes o córtico-resistentes, ¿sí?, para el mantenimiento de la remisión, nunca para inducción a la misma. Y en aquellos pacientes que tienen indicación de progresar a una terapia biológica, se sabe que los inmunomoduladores van a disminuir esa inmunogenicidad asociada a la terapia biológica, específicamente a los anti-TNF. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones para llevar a casa? Pues que en un escenario de colitis ulcerosa con actividad de leve a moderada, los compuestos 5 aminos salicílicos son la primera línea de tratamiento, que aquellos pacientes que respondieron. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos en Schwabe Pharma? Tenemos dos objetivos principales, y es recuperar la relevancia de la mesalazina. Yo sé que con todas las innovaciones y nuevas moléculas y todo lo que ha venido a ayudar muchísimo al paciente, hemos dejado en un rinconcito a la mesalazina. Sin embargo, aún es muy importante que nos sigamos actualizando y que sigamos revisando los esquemas de tratamiento, los esquemas de dosificación, todo esto alrededor de la mesalazina, porque sigue siendo la piedra angular, el tratamiento de primera línea para QSI de leve a moderado. Y el segundo punto es obtener el mayor potencial terapéutico de la mesalazina, es decir, a través de la terapia combinada es como logramos dar al paciente la mejor potencialidad que tiene terapéutica la mesalazina. Después, ¿hacia dónde vamos con el portafolio de Celofac? Hacia migrar a presentaciones de dosis altas. Entonces, eventualmente las presentaciones de 250 irán saliendo del mercado e iremos creciendo, no nada más nos quedaremos con tableta de 1 gramo, iremos un poco más allá, pero ahora este año estamos consolidando el portafolio con tableta de 1 gramo. Viene caja con 30 tabletas y bajamos las tomas de 3, es decir, una cada 8 horas a 2, una cada 12 horas, 2 por la mañana y 2 por la noche para remisión, y para mantenimiento una por la mañana y otra por la noche. Y como les comentaba, Celofac es el único que tiene el portafolio completo de mesalazina para tener una terapia combinada ideal. Y pues bueno, también otra buena noticia sobre la mesalazina es que somos la mesalazina costo efectiva.
Una caja con 30 gramos de mesalazina, es decir, con 30 tabletas de 1 gramo, tiene un costo entre 850 y 1050 pesos, lo que resulta muy beneficioso para los pacientes. Y está ya disponible desde el 30 de enero en Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, y poco a poco irá bajando a las diferentes cadenas regionales. Les queremos agradecer muchísimo su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí y doy lugar a la doctora, por favor, doctora Roxy. Pues buenas noches. Como parte de las actividades que la mesa directiva ha estado haciendo desde el año pasado, queremos hacerles algunas invitaciones. Espero que la mayoría o todos hayan visto ya que el año pasado presentamos 2 videoclips, uno de ellos, por ejemplo, el de hígado graso. Entonces el plan para este año es hacer 2 videoclips también. Uno va a ser sobre el Día Mundial de la Salud Digestiva y otro sobre el Día Mundial de la Microbiota. Entonces, lo que hemos estado haciendo es que pues invitamos a todos los socios que quieran participar. Así que básicamente esta es la invitación. Se van a estar grabando más o menos los primeros días de abril, sobre el que va a ser sobre el Día Mundial de la Salud Digestiva, y va a estarse grabando los primeros días de mayo, el que es sobre microbiota. Entonces básicamente todos están invitados, ya sea con Cari o conmigo, tendrían que estar haciendo la confirmación, quien quiera participar. Generalmente tenemos una locación y básicamente ponemos fecha, hora y les damos a cada quien el guión que le tocaría estar presentando para el videoclip. Los difundimos a través de nuestras redes sociales. El año pasado también la Sociedad Mexicana de Gastro los estuvo difundiendo a través de sus redes sociales. Entonces, estos videoclips son dirigidos al público en general. Entre nuestros pacientes también es una excelente opción el estarles dando pues esta información de calidad. Quien no nos siga en la página de Facebook, también a través de la página de Facebook pueden verlos. Si no han visto nuestros videoclips, pueden ahí verlos para que tengan una idea de qué se trata, y seguramente ahí también les estaremos dando más información sobre la convocatoria para participar, pero ojalá que podamos tener pues cada vez más participantes y más variados, así que espero verlos todos ahí, a todos ahí grabando, no importa las veces que tengamos que repetirlo. Gracias, Maya. Bueno, pues ya les avisó la actividad que vamos a tener para que todos se animen a participar. Y otro anuncio que quiero hacerles es que seguramente ya algunos de ustedes saben que en agosto la Sociedad de Gastro Jalisco está cumpliendo 50 años. Entonces 50 años no es fácil, es mucho tiempo. Y yo creo que vale la pena hacer un festejo, ¿no? por los 50 años, un festejo donde estemos incluidos absolutamente todos y que todos participemos. Lo primero que les puedo ir adelantando es que ya hubo un acercamiento con el profesor Rodolfo de la Universidad de Guadalajara, quien nos ha propuesto realizar un video reportaje o un video documental donde quiero hacerles la invitación a todos y cada uno de ustedes para que participen. Como requiere pues una documentación, un archivo tanto de fotografías como de testimoniales, es importante que todos los que estamos aquí, avisar pues a quien quiera participar, si tienen fotografías, si tienen testimoniales, por favor nos los hagan llegar con Cari, con la doctora Naye, conmigo, para que podamos incluir todas las fotografías o de archivo histórico que tengamos de la sociedad, porque se trata de hacer un video o un documental que sea muy bonito y que sea significativo por los 50 años. Tenemos otras propuestas, pero como apenas van avanzando, hasta que las tengamos ya un poquito más en firme, pues ya se las iremos anunciando. Pero me atrevo a comentárselos ahorita prontamente porque es lo que nos ha pedido el profesor Rodolfo, que empecemos ya a juntar todas estas fotografías de ustedes, las que quieran compartir, si las quieren compartir.
También él se va a dar a la tarea hacer una investigación y también elaborar también testimoniales. Entonces también si ustedes tienen alguna anécdota, algo que quisieran compartir con respecto a su experiencia de la Sociedad de Gastro, pues bienvenidos. Entonces, para que ustedes lo sepan, vamos a hacer de todos modos la convocatoria formal, pero para que ustedes ya lo vayan sabiendo porque ya tenemos que empezar a trabajar en ello. ¿De acuerdo? Y pues muchísimas gracias, buen provecho, muchísimas gracias al laboratorio, por favor, muchas gracias a la y gracias doctores por haber venido y por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, buen provecho.